son los problemas y las opciones que tiene. Es una sociedad que puede incidir en el debate público, que puede incidir en la toma de decisiones y opinar sobre cuál es lo que conviene más al pueblo, a la ciudadanía o al país. El objetivo de esta política de comunicación también es propiciar la democratización del ecosistema mediático mexicano. Esto quiere decir, en otras palabras, que debemos tener una sociedad democrática que tenga medios de comunicación que reflejen la diversidad, la pluralidad, la pluriculturalidad de este país y que eso pues sea acorde con la sociedad. Esta es una aspiración. Aún tenemos déficit en materia de algunos sectores, radios comunitarias, televisión comunitaria, sectores que no alcanzan a tener información suficiente ni, pues ya se señalaba, ¿no?, la incomunicación de la mayor parte del territorio en materia de internet, por ejemplo. Y el otro objetivo es documentar el impacto de las políticas públicas en la transformación de la realidad. Los informes periódicos que ya está llevando a cabo este gobierno, la rendición de cuentas diaria en esta conferencia, pues son maneras en las que se va dando una idea de cómo se va avanzando con las políticas públicas y se va transformando la realidad nacional. Estos son elementos esenciales de la política, es decir, los elementos centrales de esta política gubernamental es uno, la transparencia, como bien se señalaba, la rendición de cuentas. Entonces se publicará en los portales de transparencia la información relativa al gasto de campaña de comunicación social de las dependencias, como a nivel de la coordinación de comunicación social de presidencia. Todo esto va a ser en tiempo real, conforme se va ejerciendo el gasto, se va a transparentar a los medios y los montos como se están haciendo. Queda prohibido, esto es explícito, queda prohibido hacer propaganda gubernamental para presionar, castigar, premiar, privilegiar o coaccionar a los comunicadores. Esto había sido una práctica del pasado, nunca más va a ocurrir. Hemos leído algunas versiones de medios de comunicación hoy que hablan de que ha habido llamadas a redacciones o con directivos para presionar a los comunicadores, a la misma fuente que hoy está con nosotros, y esto pues la verdad es que no son realidad. Este gobierno y en particular la Coordinación de Comunicación Social nunca hará ninguna recomendación informativa a los medios de comunicación, ni recomendará a ningún periodista en el ejercicio de su profesión. Entonces, esto no es real. Entonces, queremos señalar que al contrario, que está prohibido algún tipo de coerción o presión a los periodistas. Y también realizar erogaciones a los medios, sea cual sea para obtener notas favorables, entrevistas, señalamientos, visibilización de funcionarios. Eso está prohibido de acuerdo a la política de comunicación actual de nuestro gobierno. Y cuando alguna dependencia llegara a tener una ampliación presupuestal en materia de comunicación, cosa que no está prevista que vaya a ocurrir, pero a lo mejor alguna situación extraordinaria así lo amerite, se hará de manera transparente y en tiempo real. La que sigue, por favor. Los elementos de la política, los medios utilizados para la difusión de las campañas deben tener una relación con la penetración con los ciudadanos, dependiendo de la región, el tipo de población objetivo al que va dirigido los mensajes gubernamentales, será el primer elemento a tomar en cuenta para la contratación de publicidad gubernamental. Cuando la publicidad deba dirigirse a un público específico, deberá ser alcanzado por medios locales. En este sentido, lo que señala es que cuando la población sea en regiones muy específicas, se va a echar mano de medios locales, comunitarios, sociales, en fin, las formas en las que se comunica a la gente en las regiones, sobre todo en las zonas rurales. Y bueno, se seleccionarán los medios conforme a criterios objetivos, no de favorecer o vetar a algún medio por razones políticas o de filias o fobias personales, sino al contrario, será solo con criterios objetivos, tomando en cuenta las características, las tarifas, los destinatarios, la cobertura y las especialidades o nichos que tiene cada medio de comunicación. El que sigue, por favor. Esto es un comparativo, bueno, más bien de cómo ha sido el gasto gubernamental en los últimos 11 años, se les va a compartir la lámina, y entonces vemos cómo fue creciendo el gasto gubernamental en publicidad, a llegar a niveles muy grandes en los últimos 3 años del gobierno de Peña Nieto, y disminuyó en la época electoral, bueno, porque ahí hizo otro tipo de gastos, pero y está la veda electoral. Pero la siguiente, por favor, podemos ver cómo en el último gobierno no solo aumentó el gasto gubernamental, sino que del presupuesto aprobado por el Congreso prácticamente, pues en algunos casos casi se duplicó o se triplicó este gasto de manera extraordinaria y sin justificación.
Eso es también algo importante de señalar. Y en el caso del presupuesto de 2019, que ya le toca a este gobierno, esta barra que marca que existen 4.711 millones de pesos para gastos gubernamentales en publicidad, ese es un acuerdo, no se va a mover, no se va a pedir ninguna ampliación y se va a mantener por primera vez en lo aprobado por el Congreso. La que sigue, por favor. Entonces, los elementos, para recapitular, los elementos de la política gubernamental en publicidad se señala la disminución del gasto de comunicación a la mitad de lo que se gastaba en los anteriores gobiernos. No se harán contratos anuales con los medios de comunicación como se acostumbraba en las administraciones anteriores. Se va a contratar la publicidad acorde con las necesidades de comunicación y se va a hacer puntualmente campaña por campaña, que tenemos ya preparadas más de 300 campañas para este año y serán a partir de las necesidades mismas de comunicación cómo se va a contratar esta publicidad a los medios, a todos los niveles, medios convencionales, electrónicos, radio y televisión, medios impresos como medios digitales y nuevas plataformas. Y el límite autoimpuesto por la ley, bueno, no se podrá gastar más de 5.800 millones, no está previsto esto, pero de todo modo está marcado que hay un límite legal para impedir que incluso el Congreso pueda aprobar un gasto mayor a una ampliación presupuestal en materia de comunicación. Y entonces señalamos que queda prohibido que un medio de comunicación, dentro de los criterios que se tienen para la contratación de publicidad, en ningún caso, ningún medio de comunicación, por preponderante que sea en la zona, puede tener más del 25% de una campaña. Esto, como hemos visto en otros años, se ha concentrado el gasto en algunos medios, ya no va a ocurrir así, al contrario se va a utilizar criterios de equidad y con base en las necesidades de comunicación. Y luego también cuando se trate de la producción de materiales, esto es algo inédito, se va a privilegiar a los medios públicos, la producción, los mensajes, el diseño, las producciones audiovisuales de ahora en adelante se hacen y se harán dentro del gobierno, no se contratarán empresas, no se contratarán agencias y de acuerdo con las capacidades que tiene el gobierno para comunicar se va a hacer este trabajo y a través de los medios públicos vamos a contar con la posibilidad de contratar talentos, directores de cine, guionistas, creativos, actores y que aporten su trabajo profesional y sea remunerado su trabajo profesional, pero no a través de una agencia, sino de manera directa a través de los medios públicos. De tal manera que el gobierno va a abrir su trabajo de publicidad y de mensajes, de la construcción de mensajes, a los talentos que tiene nuestro país en materia de comunicación, de cine y de arte y demás. Algo muy importante es que esta administración va a cumplir con la utilización del 100% de los tiempos oficiales. Normalmente no se utilizaban del 100%